¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Hola, hola. Bienvenidos a Derecho y al Grano, el podcast donde desmenuzamos el derecho civil de manera clara, divertida y sin rodeos. Yo soy Lucía y hoy estoy con María y Alicia. Como siempre, tenemos el honor de acompañaros en este viaje por el fascinante mundo del derecho. Hoy tenemos un tema que seguro os va a sorprender. Vamos a hablar de esos testamentos extravagantes, polémicos y hasta raros. Esos que a veces parecen sacados de una película, pero que son 100% reales. ¿Sabíais que algunas personas dejan herencias muy curiosas, hasta insólitas? En este episodio os vamos a contar algunas historias que os dejarán con la boca abierta. Y también analizaremos qué hay detrás de todo eso desde el punto de vista legal. Así es, Alicia. Y no solo vamos a hablar de los testamentos más raros de fuera de España, también os vamos a contar casos muy curiosos que han sucedido aquí, en nuestro país. Vamos a explorar cómo se resuelven estos casos tan inusuales desde el punto de vista jurídico. Exacto, vamos a desmenuzar esas situaciones que nos hacen pensar, ¿esto es legal? Y ojo, también os daremos algunos consejillos de cómo hacer un testamento correctamente, sin perder la cabeza por el camino. Así que, si queréis descubrir qué se puede dejar en un testamento, qué no, y sobre todo cómo los tribunales resuelven esas situaciones tan inusuales, no os mováis de aquí. Empezamos ahora y vamos al grano. Vamos a empezar con algunos casos internacionales, porque hay testamentos realmente sorprendentes. Uno de los más conocidos es el de Leona Hemsey, una magnate hotelera estadounidense. Ella falleció en 2007 y dejó $12 millones a su perro, un bichón maltés llamado Trouble. En cambio, desheredó a 2 de sus nietos alegando que sabían por qué. El caso terminó en tribunales. Un juez de Nueva York consideró que la cantidad era excesiva y redujo la herencia del perro a 2 millones. Aún así, Trouble vivió protegido, con seguridad 24 horas, comida gourmet y un fideicomiso que lo mantuvo hasta su muerte en 2011. Legalmente, en Estados Unidos, sí se pueden crear pet trust para que los animales de compañía sean beneficiarios indirectos. En cambio, en España es distinto, porque los animales no pueden heredar directamente. Pero sí se pueden imponer condiciones o cargas a los herederos para que cuiden de una mascota, como veremos luego con un caso real en Galicia. Otro caso curioso fue el del abogado canadiense Charles Millard, que en su testamento de 1926 incluyó una cláusula que dejaba su fortuna al hombre de Toronto, que tuviera más hijos vivos 10 años después de su muerte. Lo llamaron la Great Start Derby. Hubo una auténtica competencia de natalidad en los años 30. Finalmente, se entregó la herencia a 4 mujeres que tuvieron 9 hijos cada una. El caso fue muy polémico, pero el tribunal lo validó porque la cláusula era legal y no contravenía la moral pública en aquel momento. Pasemos ahora a hablar de algunos casos reales que han sucedido en España y que realmente nos hacen cuestionar la creatividad de algunos testadores. Y lo interesante aquí es que además de lo extravagante, nos enseñan cómo se aplica la ley en situaciones poco comunes. Así que vamos a ello. Empezamos con un caso que, sinceramente, podría haber sido perfectamente un guión de esta película. ¿Sabías que en España ha habido un testamento que dejó toda una herencia al Papa Juan Pablo II? Sí, efectivamente. Es el caso de una mujer que falleció en 1996 y dejó todos sus bienes a Juan Pablo II. Sí, al Papa. Y lo más curioso es que en su testamento no mencionó a ningún familiar cercano. La mujer, que vivió en Madrid, hizo esta disposición pensando, aparentemente, que el Papa era el único ser digno de su fortuna. Es un caso bastante sorprendente, ¿verdad? Pero la cosa no terminó tan fácil. Los familiares de la testadora se vieron completamente desheredados y, como podéis imaginar, no estaban nada contentos con la situación. Así que se iniciaron litigios sobre la validez del testamento y si la voluntad de la testadora debía prevalecer. Exacto. Y lo interesante es que el Tribunal Supremo, en la sentencia 850/1999 del 21 de octubre, estableció que, si bien el Papa Juan Pablo II no podía heredar como tal, la voluntad de la testadora debía respetarse, dado que el Papa representaba a la Iglesia Católica, una entidad con personalidad jurídica.
Entonces se validó la disposición de la mujer, pero hubo que hacer los trámites pertinentes a través de la representación del Vaticano. Es un caso fascinante porque nos muestra hasta qué punto las instituciones con personalidad jurídica pueden ser objeto de disposiciones testamentarias. Pero claro, también plantea dudas sobre la libertad de testar y hasta dónde llega esa libertad cuando se trata de instituciones religiosas o ajenas a la familia. Exactamente. A veces uno se imagina que un testamento puede llevarnos a discutir sobre cuestiones tan complejas como el papel de las instituciones internacionales o el concepto de personalidad jurídica. Vamos con otro caso que, aunque no tan famoso, tiene algo que también nos hizo levantar las cejas. El caso de Lugo, en 2014. Aquí tenemos a un hombre que dejó su casa y una cuenta bancaria a su amiga, pero con una condición peculiar, que cuidara de su gato Tomás hasta su muerte. Y esta historia es de esas que te hacen pensar, ¿qué pasaría si alguien no cumple con la condición? Pues bien, en este caso, la heredera aceptó el testamento, pero la historia no terminó tan bien. Resulta que, al poco tiempo de recibir la herencia, la mujer decidió entregar al gato Tomás a una protectora de animales. Imaginaros la sorpresa. Los familiares del fallecido, claro, no podían creer lo que había pasado. Ellos impugnaron la herencia, argumentando que la condición puesta por el testador no se había cumplido. Aquí el tema legal era claro. ¿Se podía revocar la herencia por no haber cumplido con la carga que el testador había impuesto? Y aquí es cuando entra el artículo 797 del Código Civil. Este artículo establece que si un heredero incumple una carga testamentaria, puede perder la herencia. Pero en este caso no fue tan sencillo. El juez decidió que, aunque el testador había dejado esa condición, la forma en que se había cumplido la voluntad de éste, con la entrega del gato a una protectora, era válida de alguna manera. Al final, el asunto se resolvió por un acuerdo extrajudicial. Lo curioso aquí es que se revocó parcialmente la herencia y el piso fue cedido a una fundación que se encargaba de la protección de animales, para al menos cumplir con el espíritu del testamento. Es un buen ejemplo de cómo la ley busca equilibrar la voluntad del testador con las circunstancias de la vida real. Es interesante porque nos muestra cómo un testamento que parece tener una cláusula simple y clara sobre un gato puede desencadenar todo un proceso legal complejo. Y también hace que nos preguntemos ¿hasta qué punto pueden ser válidas las condiciones que impongan las personas en sus testamentos si no se puede cumplir de la manera exacta en que lo pidieron? Y hablando de testamentos que dejan a sus herederos sorprendidos, tenemos otro caso muy interesante relacionado con la desheredación. Este, en particular, muestra hasta dónde puede llegar la interpretación judicial en el tema de las causas de desheredación. Se trata del caso de un padre que desheredó a su hija alegando maltrato psicológico. Este caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que emitió la sentencia 258/2014 de 3 de junio, un fallo muy importante. Aunque el Código Civil menciona que el maltrato de obra es una causa de desheredación, artículo 853.2, el Tribunal Supremo amplió el concepto y aceptó el maltrato psicológico como causa válida para desheredar a un hijo. Y esto generó bastante debate, porque en este caso la hija había tenido un comportamiento que el padre consideraba vejatorio y degradante. Aportaron informes psicológicos y testigos que acreditaron el trato perjudicial que la hija había dado a su padre, lo que llevó a que el Supremo decidiera que la desheredación era válida. Lo sorprendente aquí es cómo la jurisprudencia española fue capaz de interpretar el maltrato psicológico, que en muchos casos no se había considerado antes como una causa de desheredación, para adaptarse a la realidad emocional de las relaciones familiares. Es un caso que marca un precedente. Y también es una llamada de atención sobre la importancia de las pruebas en casos de este tipo. Si no se hubiera contado con informes profesionales y testimonios, probablemente no habría sido tan sencillo probar el maltrato psicológico. Y aquí es donde vemos cómo el derecho evoluciona para adaptarse a nuevas realidades sociales. Para terminar, hemos tenido casos realmente intrigantes, que muestran cómo la ley española enfrenta situaciones complejas que van mucho más allá de un testamento estándar. Como veis, los testamentos no son solo sobre repartir bienes, sino que también son el reflejo de nuestras relaciones personales, valores y, en algunos casos, incluso nuestras expectativas más peculiares. Exacto. Estos casos, por muy extravagantes que parezcan, son una muestra de lo importante que es entender cómo funciona la ley a la hora de aplicar lo que alguien quiere hacer con su patrimonio. No importa lo raro que sea el deseo de alguien, siempre habrá una interpretación legal para asegurar que se respete, dentro de los límites. Y es que, aunque uno quiera ser original en su testamento, siempre habrá que tener en cuenta el contexto jurídico y las posibilidades reales de ejecución.
Como vemos, el derecho está para regular y garantizar que se cumpla lo que es justo, pero también para poner límites cuando es necesario. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde llega la libertad de testar en España? Pues realmente en nuestro sistema la capacidad para testar está parcialmente limitada. Existe la libertad de testar, pero limitada por la legítima, una porción de la herencia reservada a los herederos forzosos. Esta protección se establece en el artículo 806 del Código Civil, que define la legítima como la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado a la ley a determinados herederos. Según el artículo 808, en herencias condescendientes, la legítima consiste en 2/3 del haber hereditario, uno de los cuales se reparte a partes iguales entre los hijos, y el otro es el llamado tercio de mejora, que puede asignarse a uno o a varios de ellos, dejando solo el tercio restante para libre disposición. Eso significa que, aunque un testador quiera dejar todo su patrimonio a su mascota o a una institución extranjera, solo podría hacerlo con el tercio de libre disposición, siempre que no infrinja los derechos de los herederos forzosos. Además de la legítima, hay que considerar los requisitos formales. Un testamento hológrafo, regulado en el artículo 689 del Código Civil, debe estar escrito de puño y letra, fechado y firmado por el testador. A su fallecimiento deberá ser protocolizado judicialmente o por notario, según establece la ley del notariado, lo que puede complicar su validez si hay omisiones o ambigüedades. En cuanto a las condiciones en los testamentos, el artículo 793 establece que pueden imponerse condiciones, siempre que no sean imposibles, ilícitas o contrarias a la moral. Si lo son, se consideran no puestas. Un ejemplo sería condicionar una herencia a que el heredero no contraiga matrimonio o cambie de religión. Este tipo de cláusulas suelen considerarse nulas por atentar contra derechos fundamentales, como la libertad personal. También hay que tener cuidado con las condiciones resolutorias, como heredará mientras cuide de mi gato. Si se incumple, como en el caso de Lugo, puede perderse la herencia conforme al artículo 797. Otro motivo de nulidad es la falta de capacidad del testador, recogida en el artículo 662. Si se demuestra que el testador no tenía capacidad mental al momento de testar, el testamento puede ser impugnado. Y por supuesto, los vicios de la voluntad. El artículo 673 declara nulo el testamento otorgado por error, dolo o violencia. Es decir, si alguien coacciona a una persona mayor para que lo nombre heredero, esa disposición puede ser anulada. En resumen, la extravagancia tiene límites. La ley protege tanto la voluntad del testador como los derechos de los herederos forzosos. Y cuando hay dudas, es tarea de los tribunales ponderar la legalidad y la intención. Por eso es clave el papel del notariado. El testamento abierto ante notario es el más recomendable, porque asegura la legalidad de forma y fondo. Y desde la reforma de 2015, los testamentos hológrafos se pueden presentar directamente ante notario, pero siguen siendo más arriesgados. Un notario puede advertir al testador de las consecuencias de desheredar, imponer condiciones o dejar bienes a instituciones extranjeras. Incluso puede asesorar sobre fundaciones o legados solidarios, que a veces generan problemas si no están bien definidos. Y así llegamos al final de este episodio de A Derecho y al Grano, donde hemos hablado de testamentos extravagantes, curiosos y sobre todo muy sorprendentes. Hemos viajado desde el Vaticano hasta Galicia y nos hemos metido en algunos casos que han dejado huella en la jurisprudencia española y más allá. Exactamente. Y vaya que no nos han faltado sorpresas, desde el Papa Juan Pablo II heredando bienes hasta desheredaciones por maltrato psicológico. Queda claro que la vida real a veces tiene más giros inesperados que cualquier película. Pero, como siempre, la ley está ahí para asegurarse de que todo se haga de acuerdo a las reglas. Y eso es lo que nos hace tan fascinante el derecho. Totalmente. Y es que los testamentos, más allá de ser simples documentos legales, pueden estar llenos de emociones, historias y a veces hasta una buena dosis de rebeldía. Cada testamento refleja la personalidad de quien lo escribe. Y aunque podamos ver algo muy raro o excéntrico, hay que recordar que el derecho está aquí para garantizar que esas decisiones se respeten, siempre dentro de los márgenes de la ley. Eso es lo que los hace tan interesantes, ¿no? La mezcla entre la libertad personal y las limitaciones legales. Pero lo más divertido de todo es ver cómo los tribunales tienen que resolver problemas que parecen salidos de una novela, pero que en realidad son problemas cotidianos de personas que están enfrentándose a la muerte, a la herencia y a los recuerdos que dejan atrás. Y es que cada caso es un mundo. Un testamento puede parecer algo tan sencillo como dejarle la casa a un amigo,
Pero si hay condiciones, cláusulas raras o alguna disputa familiar, ahí es donde entra todo el lío y ahí es donde la jurisprudencia se pone a prueba. Así es, y para todo esto tener la ayuda de un buen abogado especializado es clave. Ya hemos visto cómo el derecho tiene que adaptarse a las circunstancias y a la creatividad de las personas. Nunca sabemos qué nos depara el futuro en cuanto a testamentos se refiere. Y si os ha parecido interesante este tema, estad atentos porque en nuestro próximo episodio vamos a abordar otro asunto candente del derecho civil. No os lo podéis perder. La ley no tiene límites y nosotros tampoco, cuando se trata de hablar sobre ella. Además, si tenéis dudas, preguntas o algún caso curioso sobre testamentos que queráis compartir, no dudéis en enviarnos un mensaje. Nos encanta escuchar vuestras opiniones y preguntas. Y quién sabe, puede que en el próximo capítulo discutamos un caso que vosotros mismos nos enviéis. Nos vemos en el próximo episodio, donde como siempre vamos a desmenuzar otro tema apasionante. Gracias por acompañarnos y recordad, el derecho está en todas partes. Hasta pronto, nos vemos en el próximo episodio de A Derecho y al Grano.